أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. صدق الله مولانا العظيم. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد المصطفى الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Voy a hacer un breve comentario de una ley que está contenida en la Surat At-Tawbah, que es la ley número 51, en la que Allah subhanahu wa ta'ala dice: قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. Dice Allah, le dice a sallallahu alaihi wasallam que diga, no nos afectará, no nos pasará, no nos sobrevendrá, excepto aquello que Allah haya escrito para nosotros. Él es nuestro dueño, nuestro amo, nuestro Señor, Maulana. El dueño es aquel que hace con sus siervos lo que quiere, porque la pertenencia, la dependencia de sus siervos es absoluta. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. Y que en Allah pongan su confianza, se confíen los creyentes. Todo aquello que acontece al creyente, todo aquello que nos acontece dentro de lo que Allah ha decretado, ha determinado para nosotros, relativo a las pruebas, a las pérdidas, en nosotros mismos, en la familia, en la riqueza, todo eso está a favor del siervo creyente, no en su contra. Toda dificultad, toda desgracia, todo infortunio que acontece al creyente, que nos acontece a nosotros, que somos creyentes, inshallah, es en nuestro favor, no en nuestra contra. Y todo ello ocurre por un beneficio que vuelve a nosotros, por un beneficio al que Allah nos lleva, al que Allah nos arrastra, aunque no nos demos cuenta. De manera que en ese momento todo infortunio, toda desgracia se convierte para el creyente en una bendición que requiere por parte del siervo agradecimiento y que alabe a Allah subhanahu wa ta'ala, que es el que lo ha puesto en esa situación. Se ha transmitido en un hadith correcto, autentificado, del que además hay varias transmisiones con distintas variantes. En una de ellas dicen: Ayaban lil mu'min, cuán sorprendente es el caso del creyente. Su asunto es todo él bueno, y esto no le ocurre excepto al creyente. Es muy importante que en todo esto no perdamos de vista que siempre está diciendo al creyente.
El asunto del creyente es todo el bueno y esto solo le ocurre al creyente, no les ocurre a los otros. Dice, su alma está siendo arrancada de entre sus costados y él alaba a Allah. En otra versión, bueno, no es otra versión, en otro hadith, sallallahu alaihi wasallam dijo, Allah dice, en verdad, mi siervo creyente está junto a mí, o es para mí, o ocupa ante mí el rango, un rango en el que todo es bueno, en el que todo es bien. Me alaba y yo estoy arrancando su nafs de entre sus costados. Es decir, incluso cuando en el momento de la muerte el creyente es capaz de ver y es capaz de agradecer y de alabar a Allah. Y transmitió Suhaib, que Allah está convencido con él, que el mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, dijo, cuán sorprendente es el asunto del creyente, este tal vez es el hadith más conocido, cuán sorprendente es el caso del creyente. Y ciertamente su asunto es todo el bien. Y esto no le pertenece a nadie excepto al creyente. Si le ocurre una facilidad, algo bueno, agradece y es bueno para él. Y si le ocurre algo desagradable, una dificultad, un infortunio, tiene paciencia y es bueno para él. Se ha transmitido del emir de los creyentes, Umar ibn al-Khattab, que Allah está complacido con él, que dijo, no me ha ocurrido nunca ningún infortunio o ninguna desgracia sin que hubiera visto en él tres cosas por parte de Allah. Una es que esa desgracia no había sido en mi din. Lo peor que nos puede pasar es que si Allah decreta para nosotros algo desagradable, un infortunio, una desgracia, es que sea en el din, que suponga un retroceso en el din. Hay un hadith en el que se habla de que aquel que no está en su din, en su práctica de adoración, en incremento, está en mengua, necesariamente. Y el hadith añade, y aquel que está en mengua, la muerte es mejor para él. En el din, todo lo que no sea crecer, todo lo que sea estancarse, y mucho peor, todo lo que sea retroceder, eso sí que es una desgracia. Y por supuesto, perder el din es la mayor de las desgracias. Entonces Umar decía esto, que él veía tres cosas por parte de Allah en cada infortunio que le ocurría. Una es que no era en el din. Otra es que siempre podía ser algo mayor que lo que le pudiera ocurrir. Siempre puede ser algo peor. Te pase lo que te pase, nos pase lo que nos pase, waliyadu billah, siempre podría ser peor, porque Allah tiene capacidad para ello. Muchas veces cuando leemos en el Corán que dice Wallahu ala kulli shay'in qadir, y Allah es poderoso sobre todas las cosas, no somos conscientes de que también está diciendo que Allah es capaz de cualquier cosa, que Allah, por ser Allah, hace lo que quiere, hace lo que le da la gana, y no es preguntado. Nosotros seremos preguntados, pero a Él no se le ha preguntado, subhanahu wa ta'ala. De manera que nos ocurra lo que nos ocurra, siempre nos podría ocurrir algo mayor, algo peor. Y luego la tercera es que Allah ha prometido al que tenga paciencia con las pruebas, con los infortunios, con las adversidades, una gran recompensa. Hay otro hadith autentificado en el que dice, no le sobreviene al creyente ninguna fatiga, ni ninguna enfermedad, ni nada más pequeño que eso, incluso una espina que se le clave, sin que Allah no lo exima por ello de sus faltas. Estamos hablando de que todo lo que le ocurre al creyente es bueno, es en su favor, no es en su contra.
Por eso el creyente alaba a Allah subhanahu wa ta'ala en toda situación, en todo estado. Y así es como es descrita la umma del mejor de la creación, de nuestro maestro Muhammad sallallahu alaihi wasallam, en la Torá. Dice, y su comunidad son los Hamadun, los que dicen mucho Alhamdulillah, los que alaban mucho a Allah. Alaban a Allah tanto en la facilidad como en la dificultad. Eso está en la Torá. Contrariamente al kafir, al que no puede creer, al que niega la realidad. Porque lo que Allah decreta para él, aunque en la forma externa sea una bendición, se convierte en lo contrario. Porque la condición para que lo que nos ocurre nos beneficie es que seamos creyentes. Y si es posible que seamos de aquellos a los que Allah se refiere al final de la aleya, y que en Allah se confíen los creyentes, aquellos que ponen su confianza en Allah y en nada más. Hay otro aspecto acerca del creyente y acerca de lo que estamos hablando. Y esto incluye, porque a veces la prueba que nos viene de Allah, la desgracia que nos viene de Allah, el examen que nos viene de Allah, se muestra a través de que cometemos actos de desobediencia, contrarios a lo que complace a Allah, a la sharia de Allah. Estos actos de desobediencia, Allah los decreta para nosotros. Y aún así, estos actos de desobediencia también son en nuestro favor y no en nuestra contra. En el sentido de que el creyente, cuando comete un acto de desobediencia, cuando desobedece a Allah, por muy grave que sea, siempre tiene la puerta de tauba, de volverse a Allah, abierta. Y una vez que te vuelves a Allah subhanahu wa ta'ala, es como si no hubieras hecho ese acto de desobediencia. Y Allah te recompensa por lo mejor que hayas hecho. Y Allah borra nuestras malas acciones por medio de nuestras buenas acciones. Aquel que esté en desesperación, aquel que mire su vida y contemple la cantidad de actos de desobediencia que ha llevado a cabo a lo largo de su vida, aquel que mire cómo ha estado en olvido de Allah durante tanto y tanto tiempo, y esto le cause un gran pesar, como debe ser, que inmediatamente le dé la vuelta y se gire a Allah y decida que a partir de ese momento lo que va a hacer con su vida no va a ser otra cosa que obedecer a Allah y hacer el bien. Si a partir de ese momento todos decidimos hacer el bien, eso nos servirá para suplir o para que Allah nos exima de todo lo que no hemos hecho bien antes. Hay hadices que hablan de esto. Dice, el siervo comete una falta y a través de esa falta entra en el jardín. Eso es un hadiz. Otro que dice, si los siervos no cometieran faltas, Allah crearía a otros siervos para que las cometieran. A Allah subhanahu wa ta'ala le gusta que nos volvamos a Él. No le gusta la desobediencia. La desobediencia la ha decretado, la ha creado Él, pero no la admite, no le complace. La obediencia la ha decretado, la ha escrito Él y le complace y la admite. Pero Allah quiere que el siervo se vuelva por encima de todo. Y hay veces que un acto de desobediencia nos acerca más a Allah que muchos actos de obediencia en los que hemos creído que éramos nosotros los que obedecíamos a Allah gracias a nuestra gran capacidad o gran temor de Allah o lo excelentes que éramos, sin darnos cuenta de que Allah es el que decreta en nosotros
las buenas acciones. Porque también la falta es una causa, es un medio a través del cual se manifiestan nombres divinos, como At-Tawwab, el que se vuelve en favor de sus siervos, Al-Ghaffar, el que mucho perdona, As-Sattar, el que pone un velo, Al-Halim, el indulgente, etcétera, etcétera. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.